Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. El día de hoy tenemos un video bastante curioso de una wave como que bastante antigua de Naruto y que viene con un restock. Esta wave ha sacado un restock ya hace poco nomás, que esta vendría a ser como que la versión antigua y esta vendría a ser la versión moderna. Y Kurama también tiene como versión Flocket y también tiene versión Glow. Y también tiene su versión antigua, el restock y la versión moderna. Y así que ahí lo voy diciendo más adelante. Así que espero que les guste y disfruten del video. Y bueno amigos, arrancamos con el video de hoy. Vamos a empezar como siempre de izquierda a derecha y vamos a dar unos datos curiosos o no tan curiosos de esta wave de Naruto que es corta pero a la vez bastante interesante. A ver, como ustedes pueden ver acá, vamos a acercarlo. ¿Qué diferencias hay acá en la caja? Esta, ¿no? El color de aquí, como ustedes pueden ver, es número 71, tiene como que un borde mucho más azul y tiene también el símbolo de Konoha, pero acá tiene el símbolo de Konoha. 71 y está azulito, ¿no? Esta vendría a ser como que una línea nueva, como que un restock, lo que llaman. Es un restock nuevo, pues obviamente, no más actual, los colores cambian y demás. Y en la que vendría a ser la línea antigua, que como ven no tiene el símbolo de Konoha y pues es diferente. Los tonos del azul es distinto, la que es muy fuerte, la que es más suave, es evidente. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? El que vendría a ser el 71 con el dato antiguo, o sea con el número antiguo, fue exclusivo de Hot Topic, pero fue un sticker de color rojo, más no amarillo. Por acá estaré poniendo unas imágenes de referencia, pero fue de color rojo, o sea, Hot Topic en color rojo. Y bueno, yo no tengo esa versión, pero he visto que hay Funkos falsos de este mismo molde, donde tienen esta caja y le ponen el sticker rojo, o sea, eso es falso, ¿no? Porque ese sticker corresponde a esta línea, a la versión antigua, no al resto. Así que bueno, es lo mismo que está pasando ahora con Hot Topic, no, con GameStop, que ha sacado pues el sticker de GameStop es de color negro, o sea, GameStop y demás, ahora es un color rojo y es circular, más no ya es de largo. Así que bueno, vamos a empezar con el video de hoy, con este pequeño intro curioso de cómo han ido cambiando los stickers y los Funkos en el tiempo. Que arrancamos izquierda a derecha. Así que esta vendría a ser la nueva wave, la versión nueva actualizada del restock de Naruto, de la Naruto Shippuden número 71, Shonen Jump. Igualito, una de las primeras líneas que salieron de Naruto, pero que se ve así súper simple, ¿no? O sea, solo está parado. Naruto Shippuden, y esta vendría a ser la wave, ¿no? Que es obviamente Naruto, Sasuke y Kurama. Ahora, Kurama, hay N versiones de Kurama. Hay una versión Flocket, hay una versión Glow también, y hay otra que ya es diferente al molde, que es donde está Kurama con el Susanoo. Así que acá está, vendría a ser Naruto, pero que no haya ninguna diferencia capaz en el tono de color de la pintura con la versión antigua de Hot Topic rojo. No sé si hay una alteración. Así que vamos a ver cómo es por dentro. A ver, vamos a ver cómo es Naruto. Tiene los 4 sellos de seguridad. Y este vendría a ser el Funko Pop. Para hacer como que las primeras líneas que ya hacía Funko. Porque cuando antes hacía los modelos antiguos eran literal solo... Era un mismo molde y solo cambiaban como que la cara y la pintura un poquito, nada más. Pero acá ya poco a poco ya Funko comenzó a hacer ya una variación en los tipos de muñecos que hacían, ¿no? Estos fueron como que los primeros moldes y comenzó a hacer Funko en el cambio, en la evolución se podría decir, ¿no? De dejar el molde tradicional y ya empezar a hacer este tipo de molde. Por eso que se ve así como que rígido, de alguna forma simple. A ver los detalles, está chévere, cumplidor. Acá también se puede ver el tema de la pintura, en el acabado de cabellos. Y es más, creo que el color, o sea, el que tiene el sticker color rojo de Hot Topic cuesta muchísimo más. Así que pues, los stickers que ya están bouted, que de alguna forma son los antiguos, los que ya se añejaron hasta la fecha, van a valer obviamente muchísimo más por el tema de la antigüedad. Por más simples que sean, estos Funkos de John Lennon, de Beatles, y es que cuestan carísimo y son los más simples del mundo, pero cuestan caro por la antigüedad que tienen, y por la conservación de la caja y del mismo Funko y demás. Y bueno, vamos a ver cómo es en la base giratoria para que lo puedan ver como detalle. 言うとじゃな。動き。つまり動かなきゃいいのか？なんか簡単そうだなそれ。でもそれで自然エネルギーってのは取り込めるんだな。いきなりは無理じゃ。そんな心構えじゃ勝てりゃせんだ。そんなことは分かってる。
Acá tenemos a Sasuke. Sasuke igual, cuando recién fue a donde Orochimaru, pues al parecer, ¿no? De ya está en el Shippuden, sí. Y bueno, igualito Funko Pop 72, Naruto Shippuden de la primera wave, la wave antigua. Y no lo he visto, ahora que lo puedo pensar, no lo he visto con la wave moderna, no lo he visto en el restock, pero capaz no es tan difícil de conseguir. Tendría que ser la misma línea, que está, dice Sasuke. En el otro no decía eso. Vamos a traer la caja, ¿ya? Dato curioso, ¿no? Que dice Naruto, y yo asumo que en la caja antigua, el 71, debería decir Naruto y acá, bueno, Sasuke, ¿no? Así que esa es la diferencia entre ambas cajas. Ya luego no encuentro, no sé, algo más llamativo. Que sería estos puntos. Creo el de acá está ligeramente más grande que este en el tamaño de impresión y tiene unos puntitos, en estos puntitos blancos. Acá son menos y acá son más, pero son cosas muy chiquitas, ¿no? Acá también lo que se ve es el más grande, más chico el número. Y de ahí, acá estos puntos blancos y más nada, ¿no? La diferencia entre cajas. Que bueno, sigamos con Sasuke. Ojalá encontramos la versión moderna de Sasuke, ¿no? Ojalá, más adelante. Y que bueno, vamos a ver cómo es por dentro. Aquí tenemos a Sasuke, igualito acá con los 4 sellos de seguridad. Y un caso más de este tipo de modelos, es que ha salido una versión Chase hace poco, una Glow in the Dark, igualito donde está Sasuke con la misma ropa. Y ya tiene como que el Rinnegan y a la vez el Sharingan. Y ya está como en el modo de los 6 caminos, ya pues ya para enfrentarse a Kaguya. La diferencia ya es abismal, ¿no? O sea, en la postura, más allá de la ropa, en las características, en la caja, en todo, ya acá ya ha habido una transformación, pues, ¿no? Podemos ver acá, se encuentra Sasuke sí, con todos los detalles, está bonito, bastante cumplidor. La postura nada más, al igual que Naruto, es sumamente simple. Pero acá tenemos un cambio, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el símbolo Uchiha, tenemos lo que vendría a ser su espada, que usa característica de él. El tono del cabello es muy diferente, por ejemplo, con el Sasuke, que es de la Convention, no fue el Convention que hay, que salió, que tenéis un video de eso cuando hay un Sasuke, que está con la marca maldita. Es muy diferente el tono del cabello, pero a pesar de eso, acá está. Esta es la versión más antigua, se puede decir. Esta es la, como que el de aquí vendría a ser la remasterización, como que el nuevo lote, el restock, y este vendría a ser la versión antigua. No sé, no lo he comparado como que entre los Funkos, se ve si es que el color se varía o altera algo, no sé. O si vale la pena, porque por último, pagar por este de aquí, un precio de $10, y pagar por el de Hot Topic antiguo, más solo por el sticker, y que cueste un poco caro y que no haya ninguna variación, y ya lleva como que a pensarlo, ¿no? Si es que vas a hacer ese gasto o no. Que vamos a ver a Sasuke con más detalle en la base giratoria. 俺が帰ったとしてそっちには何がある。俺がやる。カトン放線化の術。 Ya tenemos a Kurama. Creo que también es parte de la versión antigua. No sé si hay una versión de Kurama con el Hot Topic rojo. Así que, a ver, viendo bien, este es el igualito, o sea, están iguales. A ver, a diferencia de Naruto, ¿no? Vamos a dar más detalles de la caja. Y sí, parece que sí, porque acá también dice Kurama, acá también dice Sasuke. O sea, me va a entender que hay una línea de Hot Topic, o sea, con los stickers rojos, y una línea nueva que han sacado sin ningún sticker. Y a ver si se respetan los puntitos blancos, se repite el mismo orden. Y bueno, vamos a ver cómo es Kurama por dentro. Kurama de 6 pulgadas, con sus ojitos rojos. Y bueno, la versión Flocket y la versión Glow saldrán más adelante. En otro video aparte, solo Kurama de Glow, Kurama Flocket y el Kurama Susano. Si es que llego a conseguir el Glow, porque luego está carísimo. Vamos a ver a Kurama de 6 pulgadas. Igual tiene los 4 sellitos de seguridad. Como bastante bonito. Pero a pesar de eso, no lo sé. Hay algo como que siento como que le falta. O sea, está bien, pero siento que pudieron haber llegado más. Como que haber hecho mejor el diseño. Y bueno, al menos en la boca, no lo sé. Siendo sincero, no me gusta mucho el modelo. Para mí, o sea, más o menos, siento que pudo haber sido muchísimo mejor. Y bueno, vamos a ver los detalles. Tiene todos los ojos rojos. La unión entre su cara y la nariz y la oreja. Y viene esta franja negra. Entonces cuando Kyuubi estaba chiquito se confundía como que empata desde sus ojos y pareciera como que su oreja se uniera de frente o algo así. Roco característico de acá que tiene las 9 colas. Sí, pues están las 9, ¿no? Sí, están las 9 colas. Como es las primeras líneas, en realidad que los diseños son bastante simples. A la vez bonitos, curiosos. En mí particularmente no me gusta mucho el molde. Me gusta más en la versión Flocket, siento que es más curioso y demás. Y también en la versión Glow sí me gustaría tenerlo porque siento que ya cambia pues ya toda la figura, cambia todo esto, está amarillo y brilla, ¿no? Eso ya es diferente. También tiene acá sus detalles, pues, ¿no? De zorro y todo lo demás. Y bueno, vamos a verlo. Como es girando, para tener una toma épica de él.
お前の中にずっといてお前をずっと見てきたが、ナルト、お前はいつも甘い。いよいよ寂しくって話し相手が欲しくなったのは分かっけど、お前も敵の規模の大きさはうすうす感じ取っただろう。なんならわしの力を。 Y bueno amigos, como es característico acá en el canal vamos a decir los precios de cada Funko Pop según la Funko App. Y bueno, empezamos acá, de izquierda a derecha según Funko App. El precio de Kurama está en $28. Y a mí me costó en su momento 100 soles, lo que vendría a ser más o menos equivalente. Un poquitito más cómodo se podría decir en el Kurama, en el de Sasuke y en el de Naruto. A ver, en Sasuke está figurando $14, o sea como que cómodo. A mí me costaron los dos, me costaron cada uno, me costó 50 soles, más o menos entre $12 más o menos, ¿sí? $14. Y está figurando en Funko App el Naruto de acá con el sticker de Hot Topic rojo, que les decía, el de aquí, en $14. Y, o sea, prácticamente cuestan igual, solo que el de acá no me figura que tenga un sticker. No sé si Kurama también tenga un sticker rojo o no lo sé. Pero más o menos esta wave llega a costar $56, los tres. Un precio bastante, un poco costoso, pero es lo que vale esta wave, estos tres Funkos. Y a mí me ha costado un poco menos. Pero igual le dejo la referencia de Funko App, ¿no? Recuerden siempre que el que manda va a ser eBay o Amazon. El precio siempre lo ponen los gringos al final. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video de hoy y haya servido para que tomen una buena decisión. Recuerden que voy a estar subiendo unas fotitos de esto en Instagram y un video resumen en TikTok de 1 minuto, para que también me puedan seguir por ahí. Así que nos vemos en el siguiente video. Igual también voy a estar subiendo Narutos. Y ya, nos vemos. Chao.